Bueno, vamos a dar paso a la segunda mesa de estas jornadas, que lleva por título Historia, Identidad y Política, el proceso reconquistador como base del modelo de la identidad hispana. Una mesa que voy a tener el honor y el placer de moderar, o de intentar moderar, como ha comentado Sara Baigorri, a los dos ponentes que me acompañan y que luego pasaré a presentar. Bien, yo creo que después de la primera mesa lo que nos ha quedado bastante claro es que, fruto de todos esos siglos de reconquista, se fue conformando una identidad de la nación, una identidad hispana, que es a la que hace referencia el título de esta segunda mesa. Y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de esa islamización que en estos momentos se está produciendo en Europa, favorecida por las políticas europeas de puertas abiertas, pero también por la permisividad y también por el fomento de las propias administraciones, instituciones europeas que están permitiendo esa entrada, y no solamente la entrada, sino también esos elementos fundamentalistas que están realmente provocando, alterando, en muchos casos, el propio orden público, y nos está alterando y está cambiando nuestra sociedad. Ante esta situación, ante esta islamización, pues cabe preguntarse, yo creo que todos lo tenemos bastante claro, que existe un riesgo claro de que se dañe, que se pueda atacar esa identidad que tanto ha costado forjar a lo largo de todos estos siglos, ya no de reconquista, sino luego también ya de lo que es la historia de la nación española. Por lo tanto, estamos en un momento crucial, un momento en el que se merece estas jornadas hacer una valoración de esta situación y de ver como defensores de la nación española, que creo que somos todos los que estamos aquí, o casi todos, qué es lo que debemos hacer o cómo podemos afrontar esta situación. Por lo tanto, esas dos cuestiones es las que yo creo que debemos abordar en esta segunda mesa. Es decir, primero abordar el fenómeno de esa islamización progresiva de Europa y, en segundo lugar, de cuáles son los resortes, qué medidas tenemos nosotros que implementar para poder hacer frente a esta islamización. Y para ello, pues contamos con dos ponentes de lujo, diría yo, conocedores perfectamente de esta situación. Por un lado, Iván Racaj Fernández, que ha trabajado 20 años como inspector de policía, la mayoría del tiempo en servicios antiyihadistas. Habla árabe, parte de ese conocimiento lo adquirió allí sobre el terreno, en Siria. Es experto en cultura árabe y en doctrina islámica. Y también ha trabajado como diplomático 4 años en Yemen. Y por otro lado, Alejandro Nolasco, abogado y escritor, licenciado en Derecho, graduado en Filosofía y doctorando en Historia. En la actualidad, en esta legislatura, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Aragón y ex vicepresidente del Gobierno de Aragón. Bien, para romper el hielo y para entrar un poquito de lleno en esta cuestión de la islamización de Europa, pues le vamos a dar primero la palabra a Iván Racaj. En principio, yo creo que nos voy a poner un tiempo determinado, ya lo hemos hablado anteriormente. Creo que lo más adecuado es, para este tipo de coloquio que se va a establecer, pues va a ser que en principio hagáis una exposición, unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, lo que consideréis oportuno, y después, pues bueno, si entre vosotros no os tiréis los trastos, pues yo tengo aquí un montón de preguntas que os puedo lanzar, pero bueno, ya yo creo que el coloquio va a ser entretenido y finalmente pues intentaremos dejar también unos 20 minutos, media hora, el tiempo que nos dé tiempo, para que puedan participar pues, los asistentes. Con lo cual, Iván, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias a todos por asistir. La islamización de Europa. Situación.
partido y resultado, ¿no? Situación crítica. Situación crítica que hay que revertir o habrá conflicto social. Yo me voy a circunscribir a lo que es la Europa occidental, a la que pertenecemos. La Europa oriental, todos sabemos que las políticas que se desarrollan en Polonia, en Hungría, en Rusia, pues desde luego este fenómeno pues no da el problema actual ni en el futuro previsible. Europa occidental, la situación es crítica y a la cola de todas ellas España. Se han comenzado a tomar algunas medidas, que más bien son tiritas, pero algunas se han dado en Alemania, que luego os pondremos, en Francia, en Austria. Austria es el país que mejor va encaminado, donde se ha prohibido no hace mucho a hermanos musulmanes. Vamos a ir un poquito por la titularidad, ¿no? Porque es un fenómeno a explicar bastante extenso, ¿no? Y a la cola de todo ello España, donde aquí se campan a sus anchas, excepto en redes sociales, como luego explicaremos, pero es donde la situación de alguna manera está peor y donde más necesarias son esas medidas, ¿no? Voy a hacer un inciso rápido para explicar un poquito lo que es la población musulmana, cómo se siente en Europa occidental y en España. Lo que hablaban antes estos dos pedazos de historiadores, pues desde luego si alguna suerte tenemos hoy en día es la perspectiva histórica de los fenómenos. La perspectiva que tenemos los europeos respecto al problema islámico no lo tienen los islámicos, los musulmanes, respecto a la situación en Europa. Ellos tienen muy claro todo, tienen muy claro la reconquista. Iniciando, el 99% de los musulmanes son creyentes, no como nosotros, que católicos hoy en día en 60% en España. El 99% de los musulmanes en España y en Europa occidental se declaran creyentes. Segundo, hoy en día el Islam está sufriendo dos guerras civiles. El mundo chií contra el mundo suní, que en Europa occidental no nos concierne porque no hay población chií importante, como para que este fenómeno sea de importancia a la hora de la seguridad ciudadana, pero sí la guerra civil que existe entre el mundo laico musulmán, que gran parte de ella quiere integrarse, contra el islamista. Islamista, que no os cuenten milongas, ya sea Al-Qaeda o ya sea Hermanos Musulmanes o el Partido de la Libertad, es lo mismo. La diferencia es la metodología de la yihad, de hacerse con el control. Unos es directamente la guerra y los otros es insertándose en las sociedades para crear un caldo de cultivo proclive al califato. Esto sería parte del califato. Pero esos hermanos musulmanes, Partido de la Liberación o Al-Qaeda o ISIS, es exactamente el mismo programa político como en su día era ETA y Bildu. Dos maneras de confrontar. Vale. Teniendo en claro que esta guerra civil dentro del Islam, hay una gran diferencia de cómo se enfoca en los países musulmanes como Egipto, hoy en día, por ejemplo, o la Europa occidental. ¿Qué quiero explicar? A ver si luego lo puedo desarrollar, porque es un poco complejo de entender. El musulmán laico en Occidente está totalmente desamparado frente a las fuerzas islamistas o fuerzas quintacolumnistas que hacen el juego a países como Turquía o Marruecos. El musulmán que llega, que realmente quiere tener su mezquita para ir a rezar, pero que su islam acaba en la mezquita y no tiene una traslación al mundo político de subversión, ese musulmán está vendido porque todas las mezquitas en Europa occidental están tomadas bien o por partidos islamistas o bien por imanes que deben su servicio a países como Marruecos o como Turquía, con lo cual tienen una agenda oculta. Entonces, poneros en la piel de ese musulmán que quiere integrarse y lleva a sus hijos a la escuela coránica que está en esa mezquita y encuentra que su hijo va a ser adoctrinado, pero va a ser adoctrinado en contra, con un programa político perfectamente diseñado desde Ankara por Erdogan. Por cierto, Erdogan
¿Quién fue antes? En la ponencia anterior hablábamos de Zapatero. Zapatero es el primero que abrió las puertas a nivel internacional a Erdogan. Y mirad, hoy en día la capital del mundo árabe es Damasco. El primer califato, el Omeya, es en Damasco. Acaba de ser tomada por fuerzas yihadistas desde la caída del califato otomano. Por primera vez con el aplauso de Occidente. Von der Leyen, el otro día, en un tuit, aplaudía a esos rebeldes, esos rebanacabezas de cristianos. Pero no nos engañemos, el principal periódico católico español, que no lo quiero nombrar para no tener problemas, los declara como rebeldes, cuando hay 600.000 cristianos en Siria que ahora las van a pasar muy canutas, con esos rebeldes promovidos. Pero bueno, eso es otra guerra, ¿no? La cuestión, lo que yo sí que quería dejar claro, que el musulmán que quiere integrarse, ese musulmán laico, que está en guerra con el islamista en todo el resto de países árabes, aquí está vendido. En Egipto está prohibido, hermanos musulmanes. Ya no digo Estado Islámico. Lo que vengo a decir es que hay que aplicar las mismas políticas que están aplicando países musulmanes en contra de esta gente que en el fondo quiere el califato y quiere la sangre del infiel. Y ya. Esto era un poco... Muy bien. Bueno, así como introducción, no está mal. En principio, una vez que ya partimos de esa situación, partimos ya de ese proceso de islamización, que es una realidad, que además está amparado y fomentado por la propia Unión Europea y por todos esos lobbies y organizaciones supragubernamentales que están fomentando esta invasión migratoria y esta pérdida de identidad de las naciones europeas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son esos resortes o esos mecanismos que tenemos que utilizar para poder salvaguardar nuestra identidad como nación, nuestra identidad hispana? Bueno, pues buenas tardes. Yo, al lado de Iván, de los dos Ivanes y de Augusto, pues yo soy como un todólogo, como estos que van a las tertulias que no saben de nada, pero que dicen que saben algo y hablan un poco así por encima y tal. Entonces lo que yo voy a decir, pues yo tengo un conocimiento limitado de este tema. Pero antes, Santiago, de hablar de ese tema, a mí me gustaría decir varias cosas, porque yo voy a lanzar un mensaje político, porque estamos en política nosotros, tú y yo, pero creo que es importante saberlo. Vamos a ver, como decía Ramiro de Maeztu, ser es defenderse. Y la política es confrontación, no es consenso. Consenso es un acuerdo que está muy bien, pero la política es confrontación. ¿Por qué digo esto? Porque ha dicho Iván antes que es importante. O sea, España es lo que es frente al Islam. O sea, es decir, el cristianismo se define por contra de lo que es el Islam. No sé si me he explicado bien, pero quiero decir que a veces se definen las cosas por los contrarios, por lo que no es. El Corán es un libro religioso, pero también es un código de conducta y también es un manual político. Y una de las diferencias que tiene, por ejemplo, con la Biblia, con la Torá, con el Antiguo Testamento, con el Nuevo, es que es un libro dictado al profeta, con lo cual no hay interpretación ninguna. Si dice que hay que llevar hijab, hay que llevar hijab en el 2050 o en el 1300. Si dice, y tú sabes árabe, no sé si lo diré bien, Serafín Fanjul lo dice mucho, Udrubu Hunna, quiere decir golpe Atlas. Ellos dicen que no, que eso es una interpretación de un árabe que es muy bonito, por cierto, el árabe del Corán. Eso es lo que dice. Y estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que no hay, pues eso, hay métodos o procedimientos más o menos radicales, pero que al final sí que hay un pozo, digamos, de imposición, de sumisión, que es lo que quiere decir el Islam en esto, ¿no? Y yo quería hacer que esa sumisión llega a tales puntos que, por ejemplo, la muerte de la filosofía, porque, por ejemplo, en Avicena, la yihad y todo eso está explicada de una manera hasta muy refinada, y había un gran esplendor filosófico en el mundo árabe, que mucha gente no sabe que árabe y musulmán no es lo mismo, se puede ser árabe y se puede ser cristiano, hasta que llega el Islam. El Islam es la muerte de la filosofía. Habrá filosofía islámica, no digo que no, pero la filosofía como la entendemos. Yo he dicho antes, cuando estamos ahí fuera, que somos lo que somos por Grecia, por Roma y por la cultura cristiana. Así de claro, le guste a quien le guste. El humanismo cristiano
occidental, es lo que somos, es lo que son las democracias occidentales, la inspiración en parte, porque hay una parte de Grecia, pero también, y luego también, no vamos a engañarnos, ciertas ideas protocomunistas o ciertas ideas de la izquierda, pues también tienen su inspiración en partes del cristianismo. O sea que el mundo occidental es como es, incluso a los de Podemos, que no les gusta, también ellos tienen muchas cosas de su día a día, de su forma de ser, que tiene que ver por esta cultura cristiana. Quería decir solo dos cosas, Santiago, o sea, termino con esto. No hay un Islam light. Y esto lo digo porque, por ejemplo, ya sabéis que cuando se integran en España los inmigrantes islámicos que vienen, sean de Marruecos o sean de tal, yo me daba cuenta, por ejemplo, en mi clase, en mi insti o en el colegio y tal, de que sí, que el rumano venía con nosotros, de que los requeros venía a hablar, que el de Colombia también, que el de Ecuador también, pero que el de Marruecos no, por ejemplo, y que el de Marruecos pues iba con su familia y con los amigos, y luego entre ellos salían juntos entre ellos, ¿no? Salvo dos casos, que no voy a nombrar como es lógico, porque cada uno... Y esos dos casos sí que son dos personas que es cierto que se han integrado. Son musulmanes de Mali, pero bueno, no son de Marruecos o de Argelia. Tú sabrás más si es distinto el Islam que se practica ahí, yo no lo sé. Lo que sí que es cierto es que se dedican a negocios de bares, que les va muy bien, son muy buenas personas y llevan el negocio muy bien. Y cuando yo rompí el folleto del Ramadán, aquel por el que salimos en la tele y tal, porque yo no quería que desde el Ayuntamiento de Huesca se hiciera publicidad del Ramadán, él se ofendió. Él no va ni a la mezquita, ni lleva chilaba, ni ha leído el Corán, ni nada, pero él se siente musulmán. Entonces me dijo un día, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Qué te hemos hecho? Digo, ¿tú sabes lo que te harían sabiendo que tú vendes alcohol? Que eres un musulmán que te dedicas a vender alcohol. Imaginemos lo que hace el Estado Islámico con la tenencia de alcohol. Ya no digo que te dediques a vender alcohol. O sea, que es como un Islam light, es decir, el Islam para ellos es la identidad. No, yo es que soy musulmán para algunos, digo, como soy del Betis o soy sobre todo en la gente joven, ¿no? Es decir, yo no me siento marroquí, yo no me siento argelino, no me siento libio, me siento por encima de todo musulmán. Y esto es importante porque hay ciertas corrientes ya no panarabistas, sino panislamistas, que lo que quieren realmente es, por encima de Libia, por encima de Argelia, por encima de tal, yo soy musulmán, antes que nada. Es una identidad aparte, ¿no? Que esto, como ya digo, vamos, corrígeme todas las veces que quieras porque seguramente me habré equivocado bastante. Y hay una similitud, bueno, quizás termino con la pregunta y luego hablamos de esto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo que estamos haciendo, Santiago, aquí, que es dar la batalla cultural todos los días y en la segunda fase intentar frenar la inmigración islámica. Así de claro lo digo. Es decir, tiene que haber más garantías para personas, digamos, tiene que haber procedimientos más garantistas para personas que vienen de esos países que para otros. Por ejemplo, en Sudamérica compartimos pues, un estilo de vida, compartimos el lenguaje, compartimos esas raíces cristianas y en otros sitios, pues, por ejemplo, pues, los ortodoxos en la parte de Rumanía, Moldavia, pues tampoco es tan distinto. Pero sí que es cierto que una persona que viene de Yemen, y tú lo sabes bien, o una persona que viene, por ejemplo, de Kabul, bueno, pues ha vivido en un entorno muy difícil y a veces somos también lo que vemos desde pequeños y sobre todo que hay una radicalización extrema en gente joven. Entonces es una irresponsabilidad traer a ilegales que vienen de países en conflicto, en guerras y con una radicalización terrorista fuerte, dejarlos aquí y que campen por sus anchas, vamos. Eso me parece que es una locura, porque no sabes si esa persona pues viene de recibir, digamos, instrucciones en una mezquita salafista, o sea, no sabemos absolutamente nada y es más peligroso que pues, inmigraciones de otros tipos de países. Y eso es una realidad, se mire como se mire. Y había una cosa más que había apuntado, pero creo, Santiago, respondiendo a la pregunta y con ese contexto que hemos marcado, que al final solo queda eso, dar la batalla cultural para que la gente vea que no es un tema de racismo, que no es un tema personal contra ellos, que hay grandes personas, sino que es un tema de seguridad nacional.
Sí, hay una cosa que, por continuar un poquito el debate, luego si queréis os vais interrumpiendo también vosotros, Sí. que no... hay una cosa que ha comentado Iván, que la voy a enlazar con otra idea, ¿no? Has hablado de la preponderancia que tienen esos grupos islamistas dentro del mundo musulmán, los islamistas frente a los laicos o secularizados, ¿no? Es decir, que cuando entran en una comunidad, al final se acaban haciendo con ella, realmente, y acaban teniendo ese poder, ¿no? Y hay otra idea, que es el tema de esta islamización, a lo que hemos hecho referencia, es decir, eso está promovido por unas élites, por unos globalistas, por toda esos activistas woke, pero también hay otras amistades, ¿no?, así poco comprensibles, ¿no?, como de la izquierda, de los colectivos LGTBI, de los mismos partidos separatistas. Y al final, detrás de todo esto, y uniendo esas dos cosas, puede ser que el objetivo final de todos estos colectivos, cada uno a su modo, es el intentar favorecer precisamente la entrada de esos elementos más radicales, que son los que al final se hacen con el colectivo, para controlar ese colectivo como grupo humano, a lo mejor electoral, o como un grupo que puede en un momento determinado pues cambiar una sociedad, bueno, pues incluso realizar, podríamos decir, una violencia no física, pero es una violencia social que haga cambiar una sociedad. Alejandro, has dicho que si reciben instrucciones en su mezquita de allá. No, bueno, si las reciben de aquí. Si no hace falta allá, ¿para qué le voy a dar las instrucciones a 4.000 kilómetros cuando estoy controlando la mezquita en el centro de Zaragoza? Claro. A ella recibirá las instrucciones y a ella le iré moldeando. A nivel de instrucciones, los lobbies. Seguir al lobby marroquí. ¿Quién está a sueldo del lobby marroquí? Mirad los partidos. Pero es que ni se esconden. Es que esto da para 20 ponencias. Hace poco, en el Parlamento Europeo, el PP presentó una pregunta de si los saharauis, que qué iba a hacer Europa para asegurarse que los saharauis no recibiesen drones iraníes. Eso es un tema candente para la seguridad de España o para la de Marruecos. Claro. Es que les dan las preguntas. Es que ya ni se esconden. Pues si eso lo hacen en el Parlamento Europeo, ¿qué no están haciendo en la trastienda? Entonces, vamos, para un cristiano, un católico, que la mayoría de aquí creo que lo somos, Jesús es Dios. Para un musulmán, sea laico o islamista, lo que es sagrado es el árabe, es el Corán, es la lengua árabe. Entonces, vuelvo a decir, este musulmán que llega, que quiere integrarse, el árabe en los países musulmanes lo aprendes en la escuela. Con una primaria y una secundaria ya hablas un árabe clásico que te puedes enfrentar al Corán. ¿Eso qué significa? Que no necesito ir a la mezquita. Aquí en Europa no. Entonces el padre se ve obligado, si quiero que mi hijo sea musulmán, de las dos ramas, lo tengo que mandar a la mezquita y ahí ya me lo van a emponzoñar, porque no las controlamos, las controlan o bien Marruecos o partidos islamistas. Hay tantos islames como musulmanes. No tienen una iglesia como nosotros los católicos, o estratificada o jerarquizada. No hay una doctrina que diga esto es doctrina, esto no, es una tradición, magisterio. No tienen. ¿Qué quiero decir con ello? El núcleo de la vida musulmana, y el 99% de los musulmanes españoles se declaran creyentes, es la mezquita. Tanto por el rezo, como por la escuela coránica, como por la escuela de lengua árabe. Marruecos ha reconocido, ha salido directamente bueno, esto ya si quieres cuando pongamos las medidas a implementar. Pero bueno, sobre todo quería deciros eso, que hay tantos islames como musulmanes. ¿Eso qué significa? Que hay un islam marroquí, hay un islam argelino. Tú me decías antes de Mali y Argelia. Es que Mali hace sus deberes y controla sus mezquitas. Y tú no das el jutba el viernes sin hacer un report al Ministerio del Interior maliense. Y lo mismo ocurre en Argelia, y lo mismo ocurre en Marruecos, y lo mismo ocurre en cualquier lado. Y nadie se sale de su vereda religiosa. En cuanto pises el tema político, vas a ir te entalegan, vas a la cárcel. Si esto lo aplican los mismos países musulmanes, que están seguros de que la religión islámica no confronta ningún problema, ¿por qué ese control tan férreo?
Es que pasan lo que se dice el viernes en la mezquita, que es el día principal para ello, se hace luego un report y se pasa al Ministerio del Interior. ¿Por qué ese control? Pues porque saben que hay un problema de islamización que puede ir en contra de los intereses del Estado, ni más ni menos, de un Estado musulmán. Pues ¿qué no será un Estado que es mayoritariamente de otra religión? Eso, sobre todo por lo del tema de Mali y Argelia, y que tenemos tantos islam, pues lo que vengo a decir es que hay que crear el Islam en España, o no será, o la única manera de que sea es que sea un Islam que obedece a los intereses de España. Llámale español, ponle adjetivo español, ponle que sea sumiso a los intereses de la patria española, o no será, o habrá confrontación. Y desde luego lo que me dice, es muy interesante el tema de Siria. Acaban de tomar Damasco fuerzas yihadistas y la izquierda en general no ha dicho ni mu. Cuando Bashar el-Assad, del partido Baas, en teoría es un partido izquierdista. ¿Por qué? Porque prefieren abandonar a sus hermanos árabes de izquierdas porque están siguiendo. ¿Qué están siguiendo? Se están pegando un tiro en el pie, ¿no? A lo mejor es que están siguiendo ciertas directrices que van en contra de sus propios hermanos izquierdistas sirios, porque no tiene sentido. Alejandro, ¿tú crees que es posible? Perdona, que vas a abrir la boca. No, yo. Perdona, ¿tú crees que es posible, como dice Iván ahora, por ejemplo, que exista un Islam español? No. Bueno, no lo sé. Es que hablamos de que se adapte, quiero decir, hombre, a la sociedad española. Puede ser. Lo que pasa es que los islamistas o las personas que vienen de Marruecos o de Argelia no se adaptan. Entonces, claro, es decir, yo, por ejemplo, veo una persona donde yo vivo, ¿no? En el Arrabal, en Teruel, ¿no? Que es la parte donde viven los musulmanes que han llegado ahora, ¿no? Y prácticamente, es decir, es que no hacen vida. Entonces, igual da que estén en Marruecos o que estén aquí. Y lo que ya no sé si hay, eso Iván igual nos lo puede decir, ya una división propia entre los marroquíes y los argelinos que viven, por ejemplo, en los barrios, ¿no? Pero yo veo que hacen exactamente el mismo tipo de vida que si estuvieran en Marruecos o en Argelia. Y aparte, pues como ahora un billete de avión a Marruecos pues te cuesta 4 duros, pues que decir, prácticamente es como estar, en fin, al lado, ¿no? A 1 hora. Entonces, yo lo que sí que veo es que han llegado al barrio, tienen la carnicería halal abajo, tienen la mezquita en un piso cerca y la vida que hacen es esa. O sea, decir, esa es la única vida que hacen. O sea, decir, la mezquita, la carnicería, tal, tienen una tienda de cosas de ellos, que venden pues, tés y cosas de menaje de casa y tal, de sofás y tal, como a ellos les gusta, que a mí también me gusta, por cierto. Algunas cosas que tienen son muy bonitas, las cosas como son. Y bueno, hacen esa vida ahí, entre esas 4 calles, es lo que hacen. Entonces, un Islam español, no lo sé, eso igual te lo puede contestar mejor Iván. Yo una cosa que quería decir, y me parece importante, es que, y creo que enlaza con la pregunta que tú has lanzado antes, de por qué esa unión, que mucha gente no lo entiende, yo tampoco lo entendía hasta que me puse a estudiarlo, y tampoco lo entiendo del todo porque me parece muy absurdo, pero puede que tenga algo de razón, es esa unión, por ejemplo, de lo woke, o sea, de la izquierda en general, con lo islámico. Es decir, que lo islámico es lo guay, es lo progre, cuando en fin, todos sabemos qué es lo que se piensa de las mujeres, es decir, el burka es progre, mientras que, por ejemplo, pues ir a misa los domingos es una cosa de carcas o cualquier tipo de cosas, ¿no? Cuando la religión cristiana es la religión del perdón y, bueno, y la islámica pues no lo es, ¿no? Y llegué a 2 conclusiones. Una es que, al fin y al cabo, claro, tú tienes que aliarte con quien sea para destruir a tu enemigo. Entonces la izquierda woke ve en el Islam, en esa, digamos, colonización cultural, ve un aliado perfecto para acabar con Occidente. O sea, es decir, es perfecto. Pero que sepan que al final les cortarán el cuello también a ellos. Esto es como, por ejemplo, porque les desprecian igualmente. Esto es, por ejemplo, como cuando se hablaba, poniendo una analogía un poco tal, cuando el PNV, el partido que recogía las nueces de Arzayus, de ETE, que decía, hombre, alguien tiene que mover el árbol para que caigan las nueces y tal, es para decirle, pero sois idiotas, ¿no os dais cuenta que cuando hayan acabado con el PP y con todos los demás partidos y con la Guardia Civil, y País Vasco, Euskadi, o como quiera sea, ese paraíso marxista, leninista, van a ir a por el PNV y van a ir a por vosotros y os van a matar a vosotros? Eso estaba claro, ¿no? O Arzayus pensaba que le iban a perdonar la vida. Estaba claro que no.
para que era el último, había que aliarse, o el PNV con ETA, o ETA con el PNV, para al final una alianza, que nunca fue una alianza real, pero bueno, joder, o sea, que lo dijo Arzallus, o sea, dijo, alguien tiene que mover el árbol para que caigan las nueces, como diciendo, nos aprovechamos de la extorsión. Bueno, pues evidentemente luego, cuando ese panorama estuviera ya limpio de enemigos políticos frontales, irían a por el PNV. Pues esto yo creo que es parecido, o sea, es decir, la izquierda que está ayudando, la izquierda woke que está ayudando al Islam a destruir la civilización occidental, les acabará cortando el cuello, porque sobre eso no os parece raro que los islamistas, o sea, perdón, que los grupos ecologistas no denuncien la fiesta del Cordero, no digan nada de la fiesta del Cordero. No, y ya no digo en general, porque siempre puede haber alguna persona porque les tengan miedo, que también, la gran mayoría, sino simplemente por qué no hacen eso, por qué no denuncian, por ejemplo, los abusos contra las mujeres, o por qué les protegen cuando salen los nombres que ha sido un tal Mohamed y no un tal Francisco el que ha hecho las últimas... O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay esa protección de una manera deliberada? ¿Por qué se dice, bueno, si llevan burka es porque quieren? En cambio, una persona que lleva un rosario le da, esta es una beata y tal. ¿Por qué? Bueno, pues porque con tal de destruir el objetivo principal, y ojo, y acabo y a ser su contrario, ¿por qué no ves nunca a los musulmanes que viven en España liándola el día del orgullo gay o liándola cuando ven una pancarta? ¿Por qué ese silencio cómplice entre ambos y sí que atacan el orden establecido? Porque date cuenta, o sea, con la cantidad de musulmanes radicales que hay, el día del orgullo gay o cualquier otro tipo podían liarlas muy pardas, pero no lo hacen, ni en sentido contrario, ¿no? Hay un silencio cómplice. Puede ser que el común denominador de todos estos colectivos sea la cristianofobia, puede ser, es decir, porque a fin de cuentas, es decir, igual que la identidad hispana no se puede desligar de nuestra herencia judío-cristiana. Por lo tanto, quizás a lo mejor la forma que tienen ellos de desmontar o de construir la nación española, pues es, bueno, pues atacar, digamos, esa línea de flotación que de alguna manera es nuestras raíces, ¿no? Yo creo, además, sí, es la cristianofobia. Mira, en el mundo árabe, que tú me has dicho que has visitado y te gusta, y tú sabes que hay mucho cristiano árabe, bueno, pues desde la independencia del mundo árabe han habido partidos, y además muchos han gobernado, panarabistas, que han seguido políticas laicistas o laicas, anti-islamistas, como ha sido el partido Ba'ath, los naseristas. Bueno, pues ¿por qué la izquierda woke prefiere aliarse con islamistas que, como he dicho antes con la caída de Damasco, han cortado amarras y han apuñalado a sus hermanos árabes de izquierda, naseristas, baathistas? Porque lo único que puede responder a esa pregunta es el anticristianismo. ¿Por qué? Porque mucho cristiano árabe sigue estos partidos, al baathista, al naserista. Ostras, que los cristianos en el mundo árabe, cristianos árabes, esos partidos, pues no, ya, eso más otras, desde luego, dádivas que se repartirán en otros sitios que no. Pero es que no tiene, es que va en contra de sus propios principios. En la Revolución Islámica iraní, en el año 79, el Partido Comunista iraní, bastante fuerte por entonces, hizo una alianza con los ayatolas. Una vez se ganó la revolución, creo que colgaron a 400 comunistas de esas grúas, así se les devolvió. O sea, quiero decir que a nivel histórico hasta tenemos perspectiva para ver que como muy bien dice Alejandro, con el tema del PNV y ETA, que te van a apuñalar, cría cuervos y te sacarán los ojos, pero si es que está clarísimo. Yo supongo que eso es el cortoplacismo, ¿no?, actual, porque si no, pues en el tema de la izquierda woke, además aquí lo de woke está bien para diferenciarla de esa izquierda árabe, es increíble cómo han abandonado a sus propios hermanos. Decías, perdona, lo de los marroquíes. Es muy interesante ver en la Reconquista el mundo musulmán cuando hablaban de 800 años de... No, 800 años o centenares de años en el Valle del Ebro, en el Valle del Guadalquivir, en el Levante y en la costa almeriense. No estaban en el interior de las montañas, no les interesaban esos terrenos. Y ahora que tenemos 1 millón de marroquíes
sin contar la segunda y las terceras generaciones, sin contarlo estos, los que han adquirido ya la nacionalidad. 1 millón de marroquíes sin nacionalidad, más imaginaros los ilegales, segundas, terceras generaciones y los que acaban de adquirir la nacionalidad, que se asientan, porque es la primera comunidad musulmana en España, después está ya la pakistaní, que son 100.000. O sea, es de largas la primera comunidad. Hablabas de los argelinos, eso es un problema más de Francia, donde sí que son dos grandes comunidades. En España esa es la marroquí. Pues se asientan en los mismos territorios que en la época del Al-Ándalus. Valle del Guadalquivir, Valle del Ebro, pues Lérida, Zaragoza, Tudela, el Levante y la costa mediterránea. Y la única novedad es Madrid. Madrid supongo que porque el poder de Madrid, ¿no?, que atraerá. O sea, ellos a nivel histórico sí que tienen clara la historia, tienen clara la reconquista, tienen clara, sobre todo el islamista, que tiene, y sobre todo lo que sí que nos gana es en paciencia, paciencia, tener hijos, el islamista, tener hijos, Y luego, o ahora o luego más tarde, si quieres te expongo lo que yo creo como solución que se puede hacer. Bueno, como queráis. Yo quería comentar también una cosa. Cuando hablaba Iván de Al-Sisi en Egipto, yo recuerdo que yo estuve en Egipto justamente en verano del 2012. Cuando nadie quería ir, pues estuve prácticamente solo porque era la revolución árabe. Entonces la gente pues estaba en la plaza Tahrir, me parece que se llama, donde prácticamente decían que no fuera tal. Y aquello era una especie como de 15M. Como de 15M, es decir, estaba lleno de jóvenes, es decir, que hasta la izquierda, incluso esa izquierda salafista se vendía muy bien, aquello estaban todos los jóvenes encima, que por fin echamos a Mubarak, tal, aquello era como, en fin, estoy convencido de que estaba teledirigido por otros países y por servicios secretos, pero bueno, era como una expresión como de felicidad, algo juvenil, era algo juvenil. Y luego, bueno, pues llegó Mursi y vimos lo que pasó con Mursi, ¿no? Es decir, también el mal, esta vez, tiene capacidad de aparecerse como algo atractivo a la juventud. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que te está diciendo los hermanos musulmanes o tal? Oye, quita al viejo este que es un mal bicho, que no digo yo que no lo haya sido, pero evidentemente ya sabemos que allí hay faraones y va a seguir siendo faraones, y por mucho, como decía Sánchez Dragó, tú quitas a un faraón y no puedes decir que sea democrático un país, pues vendrá un nuevo faraón y vendrá, eso está claro, ¿no? Pero esa capacidad camaleónica de decirnos que vamos a ir a mejor porque llega la libertad. ¿Qué es Libia ahora después de lo de Gaddafi? ¿Qué es Libia? Unas áreas tribales, un sitio peligrosísimo al que ir, ¿qué era antes? Y yo no digo, esto no es una defensa ni muchísimo menos, ni de Gaddafi, ni de Bashar al-Assad y tal, pero ¿cuál es la oposición que había a esto? Una oposición yihadista, islamista, esa que, como tú muy bien dices, la prensa blanquea y llama que son rebeldes. Es decir, y ojo, Egipto tiene, tiene que conservar el turismo. Y de hecho, uno de los planes que tenía Mursi era ir cerrándose al turismo y convertirse en un país fundamentalista. Con esto yo no estoy, evidentemente, avalando la cantidad de crímenes que evidentemente cometió Bashar al-Assad o que cometió Saddam Hussein, por ejemplo. Solo es que veamos qué es lo que pasa cuando, y lo dijo Trump hace poco, Trump dijo, lo que hemos hecho es desestabilizar Oriente Medio, y es cierto, y eso lo dice Trump. Es decir, ¿qué hemos conseguido con el tema de Irak, con el tema de las armas de destrucción masiva y todo eso? Que aquello sea ingobernable. ¿Qué vino después de Saddam Hussein? El Estado Islámico, prácticamente, hace poco tiempo. La barbarie más absoluta. Esto no es una defensa de lo que había antes, pero es que hay que ponerse en el contexto de los sitios y en el contexto de las personas. Y luego, una cosa que me parece que sí que se parece la izquierda en general con el Islam, y lo comenté el otro día, y es el burka. El burka de la ideología. Es decir, el PSOE, y sobre todo la extrema izquierda y el PSOE también, quieren controlar a las masas porque está en su ADN. Es decir, su ADN, ellos no hablan de personas, ellos hablan de la masa, los colectivos. Entonces ellos quieren
colectivizar a la gente. Empezaron con el tema de la lucha de clases, cuando la lucha de clases ya no tenía mucho sentido, empezaron con la lucha de sexos, con la memoria histórica, con el tema del género, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el PSOE o la izquierda en general quiere ponerte el burka de la memoria histórica, te quiere poner el burka del pensamiento único, te quiere poner el burka de la ideología de género, que son burkas, porque es o haces esto o no estás haciendo lo correcto. Es el burka de si una chica no lleva burka, o no lleva tal, o no lleva hijab, o no lleva tal, pues no está haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, en este caso, es eso, es fabricar, y es, bueno, esto se lee muy bien en Gramsci, pero cómo son capaces de reivindicar tanto la izquierda como el islamismo en general, cómo son capaces de reivindicar la tiranía y la opresión, dándoles una pátina de juventud, de rebeldía, de modernidad, que ya lo hacía, que ya lo hizo Lenin también. Porque la propaganda no empieza más tarde, la propaganda empieza en Rusia, cuando empieza la propaganda moderna, lo que entendemos por la propaganda moderna. Entonces siempre han ganado esa batalla de la propaganda. Entonces hay más nexos entre la izquierda y el islamismo radical de lo que parece, pero que estén seguros que llegará un momento en que les cortarán el cuello, literal o metafóricamente, o sea, no lo sé. Yo, antes de pasar un poco a las conclusiones y que un poco trasladáis a ver las medidas, ¿no? Es decir, esa segunda parte de la charla, sí que quería introducir una cuestión más, el tema de la inmigración descontrolada, la inmigración ilegal, que bueno, ya ha reconocido el propio Gobierno de España, a través del Ministerio de Presidencia, que es un riesgo para la seguridad nacional, que hay elementos terroristas, yihadistas, que están entrando a través de esas redes de tráfico de personas, y claro, esas personas que entran en comunidades que a lo mejor pueden estar más o menos secularizadas o más o menos islamizadas, y que al final pues son elementos que pueden radicalizar a otros musulmanes, ¿no? Entonces, con ese elemento añadido, ¿qué es lo que creéis? ¿Qué es lo que creéis que se debería de plantear? ¿Qué medidas se deberían de impulsar desde los gobiernos? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer también, por ejemplo, a nivel de aquí de la comunidad autónoma? ¿Qué es lo que se puede hacer para intentar frenar ese proceso que pone en riesgo nuestra identidad como nación? Pues mira, sobre todo investigando, lo primero que hace el inmigrante ilegal, la mayoría, el que es musulmán, es irse a la mezquita. Tiene un problema, sabe que puede tener problemas con la fuerza de cuerpo de seguridad, se está cubriendo, pues el primer sitio que va es a la mezquita, a pedir asesoramiento. ¿Por qué lo sé? Porque sé que muchos imanes se quejaban de la falsedad. En el Islam, el munafiqún es el falso, el hipócrita. Tiene mucho miedo. Claro, como es una religión que es religión y Estado a la vez, pues la gente sabe que tiene que entrar por esa vereda para tener sus prebendas. Entonces, lo primero que hace el ilegal es a la mezquita para preguntar sobre la seguridad social, para preguntar sobre asistencia sanitaria, sobre papeles, sobre todo. Porque me dicen que una vez ya los tienen, ya dejan de ir muchos de la mezquita, tan regularmente por lo menos. ¿Cuál es la solución? Pues lo que te quería exponer en esos 4 puntos, que es controlar la mezquita. O sea, siempre tendremos oratorios de 4 o 5 taraos que estarán descontrolados, muy bien, pero la mezquita es el nexo, vuelvo a decir, es el corazón del musulmán a nivel social. El musulmán por lo general vive en urbes, no es tanto hemos dicho antes, la distribución del marroquí en España vuelve a ser urbana como era en la época de la Reconquista, no es de irse como el cristiano a lo mejor a tener un pequeño pueblo. Entonces, tú controlas las mezquitas, tú controlas el 80 el 90% de los problemas, pero no solo a nivel de yihadismo, es que incluso de seguridad ciudadana. Porque recuerda, el que roba también va a la mezquita, en el sentido de purificarse. El que ha sido un traficante de drogas, cuando lo deja, mucho de ese dinero crea una mezquita para lavar conciencia. O sea, en ese sentido el Islam, si tú no controlas la mezquita, tú no controlas esa comunidad. Y tendrás problemas desde yihadismo hasta de seguridad ciudadana. Si lo controlas, como otros estados comienzan a poner ya alguna medida, y como todos los países islámicos hacen, te quitas, a mi entender, mucho de este tipo de problemas. ¿Cómo controlan las mezquitas? Muy sencillo.
Francia, porque claro, ahora con el avance de los partidos patriotas, muchos están tomando ya medidas pero hacen bien, oye, si toman buenas medidas, aunque las hayan cantado los partidos patriotas, pues bienvenidas sean. Francia ya no puede, lo principal es no aceptar financiaciones de países terceros. Tú no puedes tener una mezquita, porque todas las mezquitas están controladas por el Ministerio de Justicia. Tú tienes ahí tu listado del Consejo Rector y tú tienes las cuentas y tal. La mezquita, el Consejo Rector, lo eligen los mismos musulmanes. Una vez se ha establecido eso, ya depende del Estado. No puede llegar un duro de un tercer país, no puede, prohibido, Francia lo acaba de prohibir. Ese imán, que es lo fundamental, que da el rezo, que da las charlas, que como el sacerdote letal, las clases de árabe coránico, árabe clásico, él las supervisa, sabe lo que se dice, sabe lo que no se da. Desde luego no está en todo, pero sí lo tiene control sobre todo. Ese es un funcionario del Estado español, o no pagado, pero controlado, que rinde cuentas al Estado español. Pero eso es lo que pasa en Marruecos, como se hace en Marruecos o como se hace en Argelia. Yo no estoy poniendo medidas, o sea, diciendo medidas que no se hayan aplicado ya, y como Alemania ya está haciendo. Desde hace unos meses, cualquier imán, porque Alemania tiene muchos, igual que nosotros el problema lo tenemos con marroquíes, ellos lo tienen con turcos. Antes Turquía, ¿qué hacía? Formaba al imán y te lo mandaba a Alemania. Alemania desde hace unos meses ha dicho, ni uno. Todos fuera, los ha echado todos, y todos se forman ahora en un consejo ulámico alemán que forma a los imanes que van a dar en las mezquitas alemanas. Tercero, hay que legalizar a partidos como Hermanos Musulmanes o como el Partido de Liberación, que lo ha hecho Austria. Hace 2 o 3 años Austria ya está ilegalizado Hermanos Musulmanes. El Partido de Liberación está ilegalizado en Inglaterra desde hace unos meses. Eso en España no se ha aplicado nada. Ilegalización de estos partidos islamistas, control de la mezquita no dejando que llegue dinero de fuera, el imán controlado y dando cuentas al Estado español. Y otra cosa fundamental, hablabas antes del hijab. En Francia han denunciado casos, claro, si tú vas a ese ambiente social y no te pones el hijab y se comienzan a reír por redes de ti y te comienzan a señalar por redes, eso tiene que tener el Estado control sobre eso y penarlo. La única cosa que ha hecho bien España fue en el año 2015 el visionado continuo de ciertos vídeos yihadistas está penado. Si se demuestra, tú pagas cárcel por ello. Solo por haber visionado y haberte autoadoctrinado. Si hemos dado ese paso, ¿por qué no damos otro de control de las redes si una persona es señalada? Tal, en beneficio de los derechos de la mujer. La izquierda tenía que ser la primera diciendo, no, por favor. Igual que está la denuncia por temas de otros temas, que es con una sensibilidad exquisita, el de una chica que le están haciendo la vida imposible por no ponerse el hijab, ¿se la deja vendida a los lobos? Claro, probablemente porque hay un interés de que eso sea una comunidad islamista, no islamista, que confronte, ¿no? Y esas son las medidas, no es nada, pero medidas que se están comenzando a aplicar de manera un poco tal en ciertos países de Europa y que se han aplicado siempre en países musulmanes. Yo creo que también se puede decir una cosa que aparte de esas medidas que son, yo creo que las mejores que se pueden tomar, hay algo que creo que podemos hacer todos, los que estamos en política y los que no están en política, que es denunciar todos los casos, hacernos eco de las noticias que pasan. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros, y vosotros en general sé que sois personas que estáis metidas en redes sociales y que veis la prensa y tal, cuántos de vosotros os habéis enterado que hace 2 meses como mucho, más o menos, hubo 2 detenciones de 2 yihadistas que iban a cometer atentados en el norte de España? No sé si fue en Bilbao o en Asturias, bueno, no sé dónde fue, pero fueron 2 en el norte de España. ¿Cuántos os habéis enterado de eso? Bueno, y en Caspe, que estuvimos hace poco de un detenido por actividades yihadistas. Pero es que a estos, a los del norte, les pillaron ya con las bombas. Bueno, no sé si cuántos me habéis levantado la mano. ¿Os habéis enterado cuántos? 4 o 5, bueno, vale. Bueno, pues 6 de 30, por ejemplo. Ok. Pero personas que leen, me refiero que están en redes y que se enteran de estas noticias, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que denunciarlo, porque es lo que dice, que la prensa está siendo cómplice de eso. O sea, que hay un riesgo real de atentados terroristas. Y cuando matan a tu hija, se acabó. O cuando te matan a ti, que no hay vuelta atrás. O sea, pues, por eso hay que prevenir, como tú
bien dices. Yo creo que esa también sería una de las formas que podemos hacer, que es denunciarlo, los que estamos en política, dar esa batalla cultural e informar. A veces batalla informativa, porque a veces los medios no informan. Porque hay muchas cosas que la gente se entera porque lo cuenta Vox, que se hace eco de un pequeño medio local de no sé qué sitio que lo ha sacado. Porque si no, no se entera nadie. O sea, batalla cultural e informativa también. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar paso para preguntas, porque creo que el tema da para muchas preguntas y seguro que habrá asistentes que quieran participar. Ya veo que por ahí han levantado una mano. Vale. Muchísimas gracias. Simplemente, bueno, lo primero agradeceros el acto tan magnífico y los ponentes que habéis traído. Una cuestión, cuando se habla o hablabais de tratar de controlar mezquitas y tal, creo que hay un aspecto que es el definitivo y que tenemos que tenerlo muy claro, sobre todo también cuando hablamos de inmigración legal o ilegal, como es el tema demográfico. Por mucho que controlemos, mientras nosotros vayamos siendo cada vez menos y ellos vayan siendo cada vez más, el peligro va a estar ahí. Y os pongo una anécdota. Yo trabajo en el mundo de la enseñanza. Hoy, tal día como hoy, en el colegio hemos celebrado el Festival de Navidad. Y es un festival que hemos podido hacerlo, pero que ha quedado un poco deslucido porque los alumnos marroquíes, que en un principio iban a venir, no han aparecido ninguno, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda de que cuando en ese pueblo sean ellos más, que lo serán, pasarán a controlar el AMPA y directamente desaparecerá el festival? Y segunda parte, ¿no deberíamos quizá ya ir abandonando el lenguaje de legal o ilegal? Porque la diferencia real entre 500.000 de musulmanes legales o ilegales es simplemente que PP y PSOE una tarde se pongan de acuerdo y pasen a regularizarlos, con lo cual... Muchísimas gracias. No, yo ahí veo, perdón Iván, si quieres, hablo rápido, tienes toda la razón del mundo. De hecho, hay muchos alcaldes de ciudades de Inglaterra, hace poco salió uno, tal, pero creo que hasta de Leeds, o sea, y de sitios grandes e importantes en Inglaterra que son musulmanes. Unos hasta cambiaron ya el símbolo que tenía la página web de, en fin, que eran como unas torres, tal, y pusieron unas torres como de mezquitas, o sea, tiene un nombre muy raro, no me acuerdo ahora porque no. Claro, sí, no, es verdad que se modificó el escudo. Hoy mismo, por ejemplo, hemos estado viendo un ejercicio de ese cinismo por parte de la izquierda. La portavoz del PSOE iba a decirle al portavoz del PP, al presidente, en este caso, ustedes es que nos traen o nos prometen el oro, y cuando iba a decir el moro, se ha callado. Ha sido rápido. Y luego y nuestro diputado David Arranz ha dicho luego a la consejera de Bienestar Social, un poco más tarde, ha dicho, bueno, ustedes nos traen el oro y el moro y el 50% ya lo han cumplido. Como diciendo, a ver cuándo traen el oro. Pero volviendo a eso, por eso hemos dicho siempre que aun dentro de la legal hay que hacer procedimientos específicos para personas que vienen de países que aunque vengan legalmente, pero hay que tener un cuidado especial con personas que vienen de países islámicos que han tenido pues una historia radical, que los hay y todos lo sabemos. Por ejemplo, y esto igual lo sabe un poco mejor Iván, Emiratos Árabes, la gente que tiene allí dinero luego se va a pegar las fiestas a Marbella y allí... A Marruecos, sobre todo. A Marruecos. Bueno, a Marruecos, pero también a Marbella, también hay algunos con los yates y beben alcohol y tal, ¿no? Es decir, que eso también es un tema importante. Pero bueno, tienes toda la razón en lo que has dicho. Yo solo quería decirte que Israel, no hablo de territorios palestinos, llámales con el adjetivo que quieras según te guste más o menos. O sea, no hablo ni de Cisjordania ni de Gaza, hablo del Estado de Israel. Tiene un 20% de población árabe, mayoritariamente un 95% musulmana, y no tiene ningún problema el Estado.
Y el árabe musulmán puede llegar, es más, hay jueces musulmanes, hay parlamentarios musulmanes, está perfectamente integrado, pero no dan problemas, porque aplica las medidas que hay que aplicar. Es un Estado fuerte, que se siente deudor de su pasado, en el que judíos, cristianos y musulmanes, hablo del Estado de Israel, repito, no de los territorios palestinos, viven en con perfecta libertad. Lo de armonía ya sabemos que luego surgen cosas, pero ahí se aplican medidas. Y es un 20%, mucho más alto que España, ¿eh? Y los tienen perfectamente encarrilados. Jesús, aquí. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye. Sí. Bueno, primero agradeceros esta ponencia porque creo que es bastante importante, bastante interesante, y quería exponer lo siguiente. Yo estoy de teniente de alcalde en un pueblecito en el que además he tenido la suerte de esta persona que ha preguntado, José Lu, ha sido profesor de mi hijo mayor. Y es raro y complicado encontrarte dentro del mundo de la educación gente de Vox. De hecho, lo sigo ahora sufriendo, tanto con mi hijo mayor como con mi hija pequeña, con charlas de la última tuvo mi hijo mayor ayer, con el rap de género, que yo otro día os contaré lo que es. Entonces, si además le dije, ¿ves? Me dijo, papá, yo no quiero ir a eso. Digo, no, sí, ves, que me interesa saber qué es lo que además debió de poner fin a la pobre mujer. Pero bueno, eso es otra película. Yo te quería preguntar, ¿hay diferentes tipos de mezquitas? Y en pueblos como el mío, por ejemplo, en este caso un pueblecito de 4.500 habitantes, en los que, aunque tenemos pocas familias musulmanas, cada vez va creciendo el número, ¿cómo podemos diferenciar el que si hay una mezquita sea de un tipo o de otro tipo? Muchas gracias. No se puede. Ya te digo, principalmente la mezquita, el órgano de gobierno es el Consejo Rector, que eligen los mismos musulmanes de esa mezquita. Se pone y se depone. Te pondré algún ejemplo gráfico. En Barcelona, en Badalona, hay una mezquita radical. Claro, el problema del musulmán, y ese sí que es un problema constatado en unos y otros, es que no denuncia. Esta mezquita en Badalona tenían a un imán del Partido de la Liberación, que es como hermanos musulmanes, de estos que van pero luego son. No les gustó y lo echaron. No denunciaron a la policía, lo echaron. Y este hombre pues se fue a Santa Coloma de Gramenet, que está al lado, que es aledaño, y ahí han abierto otra que sí que controlan. Y no hay problema. ¿Hay libertad de apertura de mezquitas, entiendo? Sí, tú sigues el procedimiento que te marca el Ministerio de Justicia, tal, con el ayuntamiento, luego al nivel ya... con el ayuntamiento también pues necesitas la aprobación, y tú la abres. Y ese Consejo Rector es el que organiza todo. Con dos problemas, que no se denuncia lo que ocurre dentro, la mezquita de Ripoll, bueno, que ni se denuncia, y ¿qué es una mezquita? Claro, lo principal es el discurso de los viernes y la doctrina que se imparta en las clases aledañas. Eso fundamentalmente, vuelvo a decir, es el imán, que es el que eligen, es el principal cargo que el Consejo Rector elige, y es el que digo que debe ser. Desde luego el Consejo Rector, ellos son libres, pero ese imán debe ser controlado por el Estado y debe dar cuentas al Estado, porque él es el que marca. A ver, es que claro, mira, cuando la caída de Alepo, no está casi en 2 semanas, la que lucharon contra el Estado Islámico y tal. Claro, nosotros ya teníamos constancia de una mezquita que se decía, claro, el imán no decía, viva los yihadistas, ya hay que cortar cabeza de cristianos, sí que decía, te ponía suras del Corán donde estaban a punto de tomar una ciudad y que había que ser en ese momento todos juntos. Él te hablaba de Mahoma, pero te estaba hablando de que había que apoyar con dinero a los yihadistas en Alepo para que cayese. Claro, ellos no son tontos, saben que hay cierto control policial y tal, y entonces se moderan. Pero eso que ha dicho ahí en el jutba, luego a los chavales sí que se lo dirá más abiertamente y te irá creando. Entonces el principal es ese imán que dirige la mezquita. Y tú no te vas a enterar ni por vestimentas. Los turcos son hoy en día la cabeza de lanza de todo este movimiento, y bien modernos y occidentales que son. No ni lo vas a ver ni por vestimentas, sí por lo que se habla entre bambalinas y en el jutba. Entonces eso es lo que
Pero ni la arquitectura, ni nada, todo eso. Es más, la arquitectura islámica es muy básica, es la misma de siempre, no es como la cristiana, que hemos tenido todos los estilos arquitectónicos. Ha habido eso por haber. Al final lo más fácil sería eliminar las mezquitas. Hombre, vuelvo a repetir, hay algún país que no las ha eliminado y los tiene perfectamente controlados. El Estado de Israel. Controlando a los imanes. Perfectamente, y están abiertas y la gente hace su rezo. Esa política que dices tú es la política china y la política de la India hoy en día. Una presión brutal hasta el punto de derribar mezquitas. Hay países que ya los están aplicando. Yo creo que está en la tercera fila. Sí, y luego allí. Y luego señora Adolfo. Pero sí, control. Quien no recuerda su historia está condenada a repetirla. Yo me llevé sorpresa hace poquito cuando vi un estudio del ADN de los españoles en el que solamente hay 7 españoles que tienen algo de ADN del norte de África. Para haber estado 7 siglos significa que ha habido muy poca conjunción de cuerpos. Si eso ha ocurrido durante cientos de años, 7 siglos en Granada, pero aquí 4, podemos esperar lo mismo. 0 contacto de una cultura con la otra cultura. Me gustaría que vosotros, que ya lleváis más tiempo pensando en soluciones, nos ayudarais a tener esa visualización de ellas y que la gente de la calle, nosotros, podamos ir asumiéndolas. Muchas gracias. Bueno, yo si he entendido la pregunta, lo que querías decir es que se habló antiguamente de un posible mestizaje, ¿no? Pero que realmente no es tal por... Bueno. No es que se hablara, no, es que un estudio reciente del ADN. Sí, que Sí, y sí, la sí, deducción es la mía. La mía es la deducción de que no ha habido lo he entendido. mestizaje. Yo lo he entendido. O sea, yo lo que sí que es verdad que a mí no me... Esto hay que hacer una aclaración previa, es un tema delicado. Entonces, hay que hacer una aclaración previa. El tema de los genes o de las razas, eso es lo mismo. Yo si tuviera un abuelo que fuera de Egipto me parecería perfecto. O sea, eso es una chorrada. O sea, es decir, eso no tiene nada que ver porque el tema del racismo lo condenamos, en fin, de la misma manera. O sea, que yo, el tema genético y tal, estamos ya en temas tal. Pero si lo dices como un tema histórico, yo lo que puedo decir es que hay una cosa que se llama el mito de las 3 culturas, y es cierto cuando se dijo que es que judíos, los musulmanes y los cristianos vivían juntos y tal, y entonces estaba el típico que decía, porque tu abuelo, tu descendiente o tu ascendiente era árabe seguro, porque hubo... Pues no, es muy probable que no, por la sencilla razón de que no hacían vida juntos, de que la judería y la morería y los cristianos pues no tenían esa relación, esa buena relación, y por tanto era endogámico, o sea, cada uno pues se relacionaba con los suyos, eso está claro, y eso explicaría, bueno, y ahora eso, pues yo lo que puedo decir, por ejemplo, haciendo un estudio, por ejemplo, en Teruel o en cualquier sitio de estos, es que no hay una mezcla o no hay un matrimonio entre una chica de Marruecos que que profese realmente su fe con un chico católico, porque habrá más problemas seguramente por parte de la chica y por parte de su entorno. Entonces, lo que quiero decir es que si eso va a continuar siendo así, sí, el tema es que aquí no nacen niños y lo que se hace es una política de sustitución. O sea, es decir, no nacen niños, entonces se importa gente de fuera. Pero el tema de los... Pero, oye, es decir, puede haber... Claro, es que el tema de la raza es la raza, por ejemplo, árabe o de Egipto. O sea, es decir, que te quiero decir que puede haber una chica del Cairo que venga aquí y se case con un chico tal... Y pues entonces su bisnieto pues tendrá genes del Cairo, o sea, egipcio, pues muy bien. Sí, eso no pero tiene no estamos comentando en concreto el antirracismo o el racismo, para nada. No, pero hay que dejarlo claro, porque estos temas no sabemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Sí, Voy ahí. Es decir, que es una cultura con la que no podemos esperar tener
un mestizaje. Tú vas a Colombia, si hubiera pero entonces, si no hay un mestizaje, o ellos o nosotros. Sí, pero que aquí hablamos de un tema sobre todo cultural y religioso. O sea, es decir, el tema del mestizaje racial es lo de menos, no pasa nada. Sí, perdona, en tema de doctrina islámica, yo, si soy musulmán, me puedo casar con una cristiana. Pero no un cristiano, Vale. yo como católico no me puedo casar con una musulmana. Eso sí que entonces hace muy difícil la mezcla. Otra cosa, la cuestión, y otra cosa. No, si yo era un apunte. Si al revés, es darte la razón. Sí. Sí, que no hay que te hemos mezcla. entendido, Que Se ha entendido. que hemos entendido, pero que siempre es bueno decir y afirmar que Vox es un partido que está en contra del racismo. Que no hay mezcla, pero no hay mezcla, es cierto. Pero, y otra cosa, fijaros que la primera hornada de marroquíes, que es la principal comunidad musulmana española, las chicas no llevaban tanto hijab en la primera generación, y ahora lo llevan, porque si no, no te casas. Y así de claro, porque es una comunidad, para bien o para mal, más bien cerrada, y ahora esta segunda generación que ha vivido todo el tiempo en España, que ha disfrutado de las libertades, se pone el hijab, muchas veces impuesto. ¿Qué hacemos? Pues ese ambiente, cambiar ese ambiente social que ahoga a esa chavala. Cambiarlo, si no cambiarlo. Otra pregunta. Enhorabuena por la conferencia, enhorabuena a los premiados. A ver, dos cosillas. Respecto a lo de las tres culturas, eso yo estoy harto ya de combatirlo. Esto de ahora en Zaragoza se celebran las 4 culturas, que yo flipo en colores. O sea, no sé a quién le toca del ayuntamiento, hacéoslo mirar. Porque parece que estuvieran cristianos, judíos y moros jugando al tute, cuando ha existido una coexistencia, no una convivencia. O sea, aquí las culturas que han convivido han sido romanos, arrianos y católicos en el siglo IV, nada más. Y luego, respecto a lo que hablabais de la cultura woke, que se ha liado con el islamismo para atacar al cristianismo, yo siempre digo que tengo más en común con un musulmán que con un woke o con una serie de Netflix. No se podría liar el cristianismo con el musulmán para acabar con los woke. Y luego ya nos jugaremos la final entre los dos. No sé si me explico. Pienso que es mucho más dañino los woke que el musulmán. No que el islamista, que el musulmán. No, pero yo hago un breve comentario. El problema de eso es que el cristianismo y la cultura cristiana está por la libertad. Y lo que tienen en común el Islam y la cultura woke es la imposición. Entonces yo veo difícil que el cristianismo se alíe con el Islam o con lo woke por la sencilla razón en la cultura tal de que ellos sí que buscan una sumisión. Nosotros buscamos convencer a los demás de que que es la mejor forma de vida y la mejor forma de convivencia. Ellos, por distintas razones, pues quieren, digamos, imponer una serie de cosas, ¿no? Pero eso al final va a acabar implosionando, o sea. Bueno, acabaré impresionando, pero a nosotros nos queda hacerlo correcto, y hacerlo correcto es, aunque estemos solos, hay una frase de Juan Pablo II que se puede aplicar aunque uno no sea católico, que es que hay que defender la verdad aunque volvamos a ser solo 12. Y aunque estemos en un barco solos, ya nos bastamos nosotros como aliados, y yo creo que el islamismo o el wokismo serían malos aliados de viaje. No sé y San Agustín dijo que lo que está mal, aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, en contra del wokismo no, pero sí que he dicho que comunidades árabes musulmanas y comunidades árabes cristianas colaboraron contra el islamismo, pero colaboraron muriendo en Oriente Medio. O sea, que sí que ha habido ciertas colaboración con mundo musulmán, mundo católico, pero justamente contra el islamismo, que es el wokismo. O sea, claro, bueno, era por rizar el rizo. ¿Más preguntas? A ver si, Fernando, perdona, aquí delante, sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo considero que, bajo mi punto de vista, que el islamismo es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? O sea, en los últimos siglos no se ha dado el islamismo. Existía el islam, pero no era beligerante y no tenía nada que ver con el que conocemos ahora. Bueno, acabas de decir que el islam lucha contra el islamismo, ¿no?
ciertas comunidades islámicas musulmanas luchan, otras se desentienden y el islamismo está ganando la batalla controlándolas a todas por dejadez europea. Bueno, yo te digo que yo lo que veo, ¿no? En los últimos años yo lo veo así. El tema del terrorismo, por ejemplo, el tema de pues eso, el burka como lo usan en muchos países árabes que no se usaba, ahora se está imponiendo, ¿no? Entonces, todo lo que eso yo lo considero islamismo, no islam. Exacto. Y además países subsaharianos tampoco tienen nada que ver, que antes alguien ha comentado algo, en su manera de entender el islam con otros países. Entonces yo lo que pienso, ¿por qué en las últimas 2 o 3 décadas se ha producido ese auge del islamismo? Si es posible que atienda... ¿En España o dónde? En España y en Europa. En Europa. En Europa y en Oriente Medio también, ¿no? O en el norte de África. Incluso más al sur del norte de África, ¿no? Sí, también. Porque hay matanzas de cristianos en muchos países de África, tienes Mali, tienes el Congo, el Chad, etc. Entonces, ¿cuál puede ser la causa de ese auge? Yo considero que es un auge. ¿Puede tener a razones geopolíticas en Oriente Medio y de ingeniería social en Occidente? Pues mira, porque yo creo que es importante analizar cuál es la causa y quién está detrás del islamismo y quién lo está alimentando. Pues mira. ¿Quién alimentaba al ISIS? ¿Quién le suministraba armas en Siria? ¿Tú que has estado en Siria? Entonces, al final yo creo que son intereses también económicos. La primavera árabe. La primavera árabe es el kit de todo esto, pero claro. Año 2008, Zapatero, es que Zapatero está en mitad de todos los follones donde hay... Qué siniestro personaje, pero bueno. 2008, él da el plácet internacional a Erdogan, que todo el mundo, Erdogan ya estaban los militares turcos a punto de derribarlo, porque sabes que Turquía desde Ataturk ha tenido a los islamistas cogidos de la tal. Y a la mínima que decías alguna tal, te lo tiraban un golpe de Estado. Bueno, año 2008 Zapatero le da el plácet internacional. Año 2009 Obama va a la Universidad del Cairo, que es la principal institución de jurisdicción islámica en el mundo suní, y hace su famoso discurso que era dando la bienvenida a los hermanos musulmanes, como diciendo, vamos a meter aquí, hacer un cambio de régimen y vamos a meter a los hermanos musulmanes. La primavera árabe no afectó a Marruecos, no afectó a los aliados de Estados Unidos, afectó a Egipto, cae Mubarak, afecta a Túnez, cae tal, pero no afecta a Arabia Saudí, no afecta a tal. O sea, ya vas, porque hablar de islamismo es hablar de hermanos musulmanes, en potencia y en hegemonía. Obama los puso en el candelero, les dio poder, lo que pasa es que luego hubo otros movimientos tectónicos en la zona que se opusieron y derribaron a Mursi y derribaron a tal. Y ahora ya no es hermanos musulmanes, compañero, es que ya es un yihadista, al-Jolani, que es un yihadista de Al-Qaeda. Nos lo están intentando pasar por un tío que ahora de repente ha visto la luz y se ha hecho democrático. Un terrorista de Al-Qaeda, o sea, yo no sé, porque me ha descolocado mucho este movimiento turco, hay muchas... Yo no sé si es una huida hacia adelante del sistema que ve que se le acaba el tal y vamos allá a apostar a muerte o destrucción, o ver hasta qué punto traga la feligresía europea, que se lo tragan todo, oye, van, pam, pam. Bueno... Menudo, verdad, perdón. Claro. Ah, bueno, mira, de eso de petróleo. Vamos a dejar una pregunta más, que había por un señor allá al fondo, eso es, y terminaremos. Sí, muchas gracias por vuestra intervención. Gracias, Iván. Gracias, Alejandro. Escuchando todos estos comentarios, vengo a ver que esto es un fracaso de la sociedad española, porque tenemos injerencia de unos personajes supremos donde es habitual, como ya hemos admitido, inmigración ilegal. Y eso está en las conversaciones de todos, hasta en el Parlamento se habla de inmigración ilegal con una desfachatez, bajo mi punto de vista, impresionante. Es como si dijéramos que estamos hablando de los atracadores de bancos, que hay muchos, y los admitimos entre nosotros. O sea, es la hipocresía de que desde el Parlamento Europeo o de donde sea hay órdenes de abrir la mano y hablamos de inmigración ilegal. Si son ilegales, ¿por qué están y por qué los permitimos? Evidentemente que España necesita
mano de obra, pero controlada. Y si hay que traer gente que sepa nuestro idioma para no tenerlos que formar, porque es que ahora vienen, los formamos, los mantenemos y luego no van a estar aquí. Entonces, ¿por qué los gobiernos admiten esto? El concepto de inmigración ilegal, y nos quedamos tan tranquilos. Bueno, yo rápidamente creo que es una estrategia, tienes razón en lo que has dicho, creo que es una estrategia política de las más de baja estofa que puede haber. O sea, es decir, cuando PP y PSOE votan a favor de regularizar a 500.000 mauritanos que no saben quiénes son y que puede haber yihadistas, puede haber terroristas, puede haber gente que criminales comunes, o sea, o gente conflictiva o qué tal, lo hacen por una única razón. Oye, igual nos acaban votando. El PSOE porque dice, bueno, de estos 500.000, 400.000 me votan seguro. Y el PP porque dice, bueno, igual 60.000 me acaban votando a mí. Entonces Sánchez hace sus cuentas. Dice, bueno, si a los de aquí ya no les engaño, porque ya me conocen, pues hombre, a estos, por ejemplo, si les traigo aquí, aunque luego en 6 meses se queden tirados en la calle o lo que sea, tal, y les doy una paga, lo que sea, tal, pues igual me acaban votando. Total, que si me hace falta unos 6 millones para seguir 4 años más, pues mira, tengo aquí a 2 millones de los sindicatos, a 2 millones que he regularizado tal, más estos medio millón que me votarán tal, pues más o menos me salen las cuentas. Por eso, cuando vas por la calle y dices, oye, yo hablo con esta persona y me dice que vota a Vox o que vota a otros partidos, y pues bueno, ¿y aquí quién vota al PSOE? Bueno, pues 500.000 mauritanos, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a finalizar ya. Bueno, pues en nombre de la Fundación de NAES y de Vox, pues queremos agradecer la presencia de todos los asistentes, por supuesto de todos los ponentes. Y bueno, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena en esta batalla cultural, precisamente para alertar de esta situación que existe, que es una realidad, que es la islamización de Europa. Y yo creo que hay que dejar claro, antes de cerrar estas jornadas, que islamización, o sea, alertar de la islamización no es islamofobia, simplemente es defender nuestra identidad frente a una cultura extraña a nuestra sociedad. Al igual que el patriotismo no es estar en contra de las otras naciones, sino defender nuestra nación. Por lo tanto, esperemos que hayáis disfrutado de estas jornadas y, bueno, pues vamos a despedir a todos los ponentes con un fuerte aplauso.